una vez más, y le agradezco mucho a Rodrigo Pacheco Muñoz, maestro en ciencias, candidato a doctor en ciencias biológicas por la UNAM. Sus intereses de investigación se centran en la migración, la ecología de fauna en paisajes modificados por actividades humanas, la invasión de especies y las interacciones ecológicas. Su principal modelo de estudio son las aves neárticas neotropicales. Actualmente su trabajo se enfoca en entender el papel que juega la urbanización en este ensamble, desde una perspectiva ecológica y fisiológica. También divulga ciencia en su podcast Historias Cienciacionales, @cienciacionales, como conductor. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias a ti, Tatiana. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y también gracias por venir a escuchar un poquito de esta plática. Tú me dices si ya empezamos, Tatiana. Sí, adelante, Rodrigo. Perfecto. Bueno, el día de hoy, como bien mencionaba Tatiana, la plática pasada les comenté un poco acerca de la fauna urbana, sobre qué hay aquí, qué hay adentro de las ciudades y a qué están respondiendo y qué preguntas nos hemos hecho. Yo no sé. Ah, ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Escuché? perdón, no, creo que el micrófono. Recuerden apagar sus micrófonos, chicos. Ok. Bueno, y al respecto, planteaba en la plática pasada sobre ver a las ciudades como estos faros de luz con los cuales podemos influir a mucha gente. Sin embargo, me gustaría recalcar en esta plática un poco, ahondar un poco más en esta visión desde un punto de vista un poco más amplio y no solo centrándome en la fauna. Y para ello les voy a platicar esta charla que titulo Visiones Urbanas en la Actualidad. Y para ello, primero les voy a platicar un poco eh, de este ascenso que hemos tenido, que también comenté la vez pasada, sobre la proporción de humanos y la cantidad de humanos que estamos viviendo en ciudades. Y para 2007 aproximadamente, la humanidad de forma global superó la población que se encuentra en términos proporcionales, la población urbana superó a la población que se encuentra en zonas rurales. Y esta tendencia sigue en aumento. Esta gráfica que les presento es de Our World in Data y muestra esta tendencia generalizada a la que estamos dirigiéndonos como humanidad, e incluso se espera que para finales de esta década ya no seamos como lo fue en 2007, el 50% de esta población, y se espera que seamos 70% de humanos viviendo adentro de estas zonas urbanas que hemos creado para nuestra comodidad. Estamos hablando cerca de 5,000 millones de personas que vamos a estar habitando en estas ciudades. ¿Y cómo se encuentran distribuidas estas ciudades? ¿O cómo han ido creciendo? Pues el crecimiento ha sido rampante en el último siglo, ha sido muy, muy, muy amplio, muy extenso, y digamos que a mediados del siglo XX contamos con 808 ciudades que aquí los vamos a catalogar con aproximadamente 100,000 habitantes. Y y para 2015 contamos ya con 4,285 ciudades aproximadamente, lo cual el aumento ha sido, como pueden estarse dando cuenta, muy, muy vasto. Para 2030 también se espera que, al igual que la población mundial, el número de ciudades incremente muy, muy cercano, una relación muy cercana entre este crecimiento poblacional y el crecimiento de las ciudades y de la urbanización como tal. Sin embargo, muchas de estas ciudades se encuentran divididas tanto en la parte dentro, en tierra adentro, en el globo, pero también en la costa. Y uno pensaría que muchas de las ciudades se encuentran en costa. Yo tenía esa idea, pero nos encontramos que hoy en día
50% de las ciudades, algo muy, muy curioso que sea la mitad y la mitad, se encuentren tierra adentro y 50% de estas ciudades se encuentren en la costa. Ahora, cerca del 40% de la población mundial vive en zonas costeras, pero ahí hay un dato que podemos dividir en donde el 10%, solo el 10% vive en zonas menores a los 10 metros sobre el nivel del mar. Y el dato que les cuento de que el 40% de los habitantes se encuentra en zonas costeras, o el dato que se pueden llegar a encontrar por ahí cuando escuchen este dato, se refiere a aquellas personas que viven a 100 kilómetros de la costa, y a eso se refieren cuando hablan de que el 40% de la población se encuentra ahí adentro. Ahora, este 50% y este 50 y 50% y las 4,000 y cacho de ciudades que les estoy contando, se tiene que considerar y tenemos que tomar muy en cuenta que la extensión de las ciudades únicamente equivale al 4%, es cercano al 4% de la cobertura global. Sin embargo, esta cobertura y esta proporción se espera que también vayan incrementando poco a poco a lo largo de este siglo que se ha estado apodando el siglo urbano. Pero esto podría llegar a parecer que es homogéneo y todos vamos en la misma tendencia, que les voy contando que el 50% de la población va incrementando, y así ha sido. Pero hay diferencias importantes en los distintos continentes, en distintas regiones, y como podemos encontrar aquí en este gráfico que les estoy presentando, podemos observar que hay diferentes tendencias. Por ejemplo, África se encuentra incrementando la proporción de urbanitas, de su población urbanita, poco a poco. Es el continente que menos proporción tiene de urbanitas a lo largo del planeta. Seguido de Asia, por ejemplo, que lleva esta misma tendencia y poco a poco se empieza a emparejar con otras regiones. Una de las regiones en donde se dio esta gran población, este cambio de proporción poblacional muy temprano ocurrió en Europa, en Oceanía y en Norteamérica. Y en países que pertenecen a la región de Latinoamérica o el Caribe, también pertenece a este grupo en donde el cambio se ha ido dando, no solo al principio desacelerado, pero poco a poco, a medida que entramos al nuevo milenio, se comenzó a acelerar y ahora pues nuestra región pertenece a aquellas regiones en las que la proporción de urbanitas es muy, muy amplia. Esto hay que tomarlo en cuenta por estas generalizaciones que llegamos a hacer cuando hablamos del tema, pero sí tenemos que hacer muy, muy puntual que estas diferencias se dan distintas a lo largo de las regiones. Ahora, ¿qué se espera para el futuro? Lo que les voy a mostrar es qué se espera de la expansión urbana en el futuro. Esta imagen pertenece a un estudio que realiza CETO en el 2012 y genera estas predicciones de dónde se van a realizar las mayores extensiones o los mayores crecimientos urbanos. Y lo que utiliza él es la cobertura en el año 2000, la cobertura urbana en el año 2000, y dentro de su modelo incluye el crecimiento poblacional y el Producto Interno Bruto de los distintos países. Y lo que indica este modelo, lo que es la probabilidad que tienen a ser urbanizados. Entonces, con base en este modelo podemos entender que la mayor extensión urbana se va a encontrar en los países asiáticos. Sin embargo, otra vez recalco que este crecimiento es diferencial y esta expansión o extensión de la mancha urbana se va a concentrar principalmente en países como China o India, que incluso pueden llegar a absorber 55% del total de la extensión que va a ocurrir en esa región. Ahora, las mayores tasas de aumento de urbanización se van a encontrar en el continente africano. Ahí va a ocurrir va a aumentar la tasa en un 590%, se espera, lo cual es altísimo, pero también se van a concentrar en algunas regiones específicas como el río Nilo en Egipto,
la costa de África Occidental, en el Golfo de Guinea, y también la costa norte del lago Victoria en Kenia, que es esta pequeña región que ven ahí, en Kenia y Uganda. Ahora, en nuestro continente, que es en América del Norte, también se espera que se dupliquen a pesar de que ya es muy urbano, ya está muy urbanizado, se pronostica que se van a duplicar las zonas urbanas con las que contamos hoy en día. Y también es importante en este modelo y en estas investigaciones hacer notar las diferencias en las probabilidades. Por ejemplo, aunque el potencial de área urbanizada que se espera en Turquía es muy extenso, podemos ver a Turquía, podríamos espantarnos de toda la urbanización que va a ocurrir en Turquía, el modelo indica que la mayor extensión que va a ocurrir ahí tiene baja probabilidad de ocurrir esa urbanización. México, en cambio, aquí lo vemos en el panel C de la figura, tiene un área muy chiquita en comparación, digamos, en términos relativos a toda su extensión, pero el área que tiene muchísimas probabilidades de ser urbanizado. Entonces, para muchas economías en desarrollo y emergentes, la población, el crecimiento poblacional y el crecimiento económico explican realmente solo una pequeña fracción de la expansión del suelo urbano que va a ocurrir. Pero, por ejemplo, en países como China, el Producto Interno Bruto actúa como un impulsor muy, muy fuerte de esta expansión. Cuando, por ejemplo, en India o en la región de África, este Producto Interno Bruto no juega un papel tan importante. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que de forma general, las áreas urbanas se están expandiendo mucho más rápido que la población urbana, lo cual ahí es un poquito raro porque se está expandiendo mucho más rápido que lo que estamos creciendo como población. Entonces, ¿cuáles son a grandes rasgos estas consecuencias globales de la urbanización y de esto que está ocurriendo y este fenómeno que atañe a nuestros tiempos? Hay, por ejemplo, en términos de diversidad, hay un estudio que hace Myers en 2000 y registra unos 34 puntos aproximadamente críticos de biodiversidad, que son estas regiones que podemos encontrar en este mapa. Y para el año 2000 se evaluó que el 1% de estas áreas, que son estos puntos críticos para la biodiversidad, el 1% de estas áreas se encuentra urbanizado. Y para el año 2030, el 1.8% de estas áreas va a incrementar en su extensión urbana. Entonces, ya les comenté en la charla pasada de fauna urbana las consecuencias que ocurren en la biodiversidad que puede llegar a ocurrir en hábitats urbanos como tal. Pero también podemos observar estos sitios desde otra perspectiva, como los que proponen los sitios de la Alianza para la Extinción Cero. Estos sitios se generan con base en grupos de especies que han sido evaluados globalmente por la lista roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y podemos observar que África y Europa tienen unos porcentajes altísimos de especies que van a ser afectadas. Entonces, quizá en un principio, la diapositiva pasada dijimos, bueno, un 1%, va a incrementar a 1.8, quizá no es tanto, pero cuando empezamos a hablar en proporciones y en porcentajes de estas especies que están en la lista roja, pues vemos que ahora los números empiezan a ser más importantes. Por ejemplo, en América podemos ver que es el 25% y podemos decir, bueno, es un cuarto de las especies que tiene ahí y es más elevado en Europa y en África. Pero a nivel regional relativo al número de especies con las que contamos aquí, representa pues un cuarto de las especies y es el número que tiene el mayor número de especies. Entonces la proporción va a ser un poquito menor, pero es el que tiene más especies ahí consideradas de las que van a ser afectadas por la urbanización. Ahora, también se espera que
se espera en los sitios que tienen una mayor probabilidad de ser urbanizados, de acuerdo a este estudio de CETO, se espera que aumente un 200% la cobertura urbana. Y con base en esto, también esperamos que un cuarto de las áreas naturales protegidas a nivel global que se encuentren a 50 kilómetros de una ciudad, lo cual lo hace estar muy, muy cerca y representa retos para los cuales nos estamos y nos vamos a enfrentar con una mayor frecuencia en el futuro. Entonces, las áreas naturales protegidas tienen que tener en cuenta o tienen que considerar el papel de la urbanización e incluso también el papel de las áreas naturales protegidas con los urbanitas, y esta interacción que puede llegar a jugar un papel muy importante para sensibilizar o para realizar conservación en estas áreas. Es un reto tanto para los residentes urbanos como para las administraciones y para los gobiernos locales de cómo coexistir con estas áreas. Ahora, vamos a empezar a hablar, les voy a empezar a contar un poco sobre las entradas y salidas de forma general que ocurren dentro de estas áreas urbanas, que también es una perspectiva a nivel global y generalizada. De forma general, podemos entender a las ciudades como consumidoras voraces de energía, ya que consumen 2/3 de la energía global que se produce. Y las ciudades usan, pues, toda esta energía y gran parte de los gases de efecto invernadero tienen una relación cercana con este consumo de energía que se realiza en ciudades. La mayor cantidad de emisiones dentro de las ciudades se relacionan con el transporte y con las construcciones, que son los contribuyentes más importantes en esta producción de emisiones de CO2, por ejemplo. Y viendo a las ciudades como una unidad como tal, y con esta gran producción de, de emisiones y de contaminantes y de consumo de energía, hay que también tener en cuenta que las ciudades son particulares y el 85% de las emisiones asociadas a bienes y servicios que se generan dentro de la ciudad perdón, se generan fuera de la ciudad. O sea, el 85% de estas emisiones se generan fuera de la ciudad y únicamente 15% de estas emisiones se generan dentro de la ciudad. Ahí, por ejemplo, les presento un gráfico en el panel derecho en donde cerca del 60% de estas emisiones que ocurren en promedio de las ciudades que están incluidas en el C40, estos datos vienen de esta unión, de esta conglomeración de ciudades, esta iniciativa que se llama Ciudades del C40, que buscan impulsar la agenda del cambio climático del Acuerdo de París. Podemos encontrar que de esas 40 ciudades a las que pertenecen a esta iniciativa, 60% de sus emisiones se producen en su nación y el resto, el 25%, se producen en otra parte del planeta, fuera de sus fronteras. Pero ¿cómo se divide? ¿Cómo se divide esta generación? Pues la mayoría de lo que se produce se va en energía, en extracción, en extracción de energía y en generación, que se va incluso incluyendo combustibles fósiles, extracción de combustibles fósiles y la generación de energía, y también por combustión directa de los transportes. Una parte también se divide a la manufactura, un 15%, 11% se puede ir a la agricultura en promedio y 8% es energía que se consume en los edificios. Entonces, mucho de lo cómo hacemos las ciudades, cómo se construyen las ciudades y lo que ocurra allá adentro, pues contribuye bastante
a todas estas emisiones. Uno normalmente no toma en cuenta este consumo que se hace de forma local, o incluso en la casa, en el trabajo, pero si lo amplificamos por todos sus habitantes, pues bueno, empieza a llegar a ser importante. Incluso, por ejemplo, piensen en aquella lavadora que quizá viene de un país asiático o de lugares como Estados Unidos. Entonces, bien tenemos que considerar que también son emisiones de las cuales finalmente hacemos consumo tanto de materiales como de energía para su construcción. Eh, y bueno, también es bien sabido que las ciudades hoy en día son un eje, si no es que uno de los principales ejes de nuestro sistema humano actual, y contribuyen las ciudades al 75% del Producto Interno Bruto de forma global. Y también podemos encontrar que la cantidad del Producto Interno Bruto tiene una relación bastante estrecha con la cantidad de emisiones de CO2 per cápita que va a emitir un habitante en sus respectivas regiones o países. Ahora, también las ciudades representan sitios con riesgos y vulnerabilidades. Un dato por ahí que se tenía a mediados de la pandemia, realmente no he checado si ya cambió, pero a mediados de la pandemia podíamos decir que 9 de cada 10 casos de COVID ocurren en ciudades, nada más para conceptualizar qué tan importantes o qué tanto riesgo o vulnerabilidad puede ocurrir dentro. Y 9 de cada 10 personas que viven en una ciudad no respiran aire con la calidad que sugiere la OMS. Entonces, si estamos hablando de que una gran mayoría de la población habita hoy en día y va a incrementar esa proporción de humanos que vive ahí adentro, pues son sitios que realmente pueden llegar a ser, que pueden llegar a tener bastantes riesgos, y pensar en cuáles son las vulnerabilidades que presentan estos sitios. Ahora, antes de ahondar al respecto, me gustaría hacer claro y ser enfático en que los desastres naturales, este concepto de los desastres naturales, es que en realidad no hay desastres como tal naturales. Un peligro como tal, como por ejemplo los terremotos, los tifones o un volcán, son procesos naturales que han ocurrido por millones de años y no son controlados por los humanos. Y el punto aquí es que cuando estos peligros interactúan con los humanos es cuando el desastre puede ocurrir, y especialmente en las sociedades o en secciones vulnerables de la sociedad, es decir, en grupos vulnerables es donde puede llegar a ser más puntual. Entonces, hablar de desastres naturales de cierta forma esconde el hecho de que estos desastres pudieron haber sido anticipados o pudieron haber sido prevenidos. Y bueno, si dices desastre natural, podría llegar a implantarse la idea de que no había nada que se pudiera hacer, ¿no? Digo, es natural. Entonces, la propuesta aquí es empezar a cambiar un poco el discurso. Esta es una iniciativa que la pueden encontrar bajo este hashtag, No Natural Disasters, que busca cambiar esta narrativa de esta falsa dicotomía entre el desastre natural y el hecho de que se llegan a hacer por una mala planeación del territorio y también al afectar grupos vulnerables de la sociedad. Entonces, dicho esto, me gustaría comentarles cuántas personas se estiman que están en riesgo para el 2050 dentro de las ciudades. Entonces, para empezar, más de una quinta parte de los habitantes urbanos, estamos hablando de cerca de unos 523 millones de habitantes, viven en climas que al menos se clasificarían como semiáridos. Y también actualmente 150 millones de personas viven en ciudades con escasez de agua perenne, lo cual se define de tener menos de 100 litros por persona al día. Entonces empezamos
pensando en sequías, empezamos pensando en calores extremos. Son uno de los riesgos que van a afectar a grandes cantidades de personas, pero si sumamos también su situación social en la que se encuentran, tenemos que considerar que va a haber calor extremo, va a haber cerca de 215 millones de personas que sufren de calor extremo y pobreza. Vamos a tener cerca de 650 millones de personas que no van a tener una disponibilidad buena de agua, y uno de los principales riesgos de los que se espera que van a ocurrir es la que compete a la seguridad alimentaria de aquellas ciudades. Ahora, dentro de estos riesgos también se considera uno famoso, que es la subida del nivel del agua, que va a afectar a cerca de 800 millones de personas. Y también, bueno, ya lo veíamos en esta gráfica, ya lo vimos en el terremoto de Fukushima, lo que ocurrió con cuando fue el terremoto y afectó la planta nuclear, que llegó a contaminar pues millones de litros de agua por radioactividad, e incluso se pudo llegar a detectar ese desastre y la radioactividad en las costas del Pacífico meses después. Entonces, podemos esperar que este tipo de riesgos puedan llegar a la alza y puedan llegar a ser más frecuentes y afectar, como pueden ver, a millones de personas, que es representativo a lo que albergan las ciudades y lo que van a albergar y representar para el futuro. Entonces, teniendo esto en cuenta, quizá es un poco sombría esta visión que se presenta de las ciudades, pero me gustaría que pensaran en las ciudades como una oportunidad sin precedentes de mejorar la sostenibilidad urbana. Las ciudades se han convertido en un nexo central de la relación entre las personas y la naturaleza, como centros cruciales de demanda de servicios de los ecosistemas, y también como fuentes de impactos ambientales. ¿Por qué no? Hay una pequeña paradoja que tienen las ciudades. Entonces, el enfoque sociotecnológico de las ciudades ha sido como el enfoque tradicional, pero las ciudades realmente son sistemas ecológicos y sociales muy complejos. Entonces, este enfoque socioecológico va a ser cada vez más necesario para tener éxito en la mejora del bienestar humano en las áreas urbanas frente a los nuevos desafíos que son complejos, como el cambio climático o la inversión económica cambiante y cada vez más globalizada. Entonces, las ciudades individuales realmente no podemos llamarlas sostenibles sin reconocer y dar cuenta de su dependencia de los ecosistemas, los recursos y las poblaciones, pues, de otras regiones del mundo. Entonces, las ciudades son centros de producción y consumo, y los habitantes de las ciudades dependen de los recursos y los servicios de los ecosistemas, que incluyen todo, desde alimento, agua, materiales de construcción, hasta la asimilación de desechos. Y incluso esta asimilación de desechos pues puede ocurrir en distintos lugares de todo el mundo. Y en este sentido, pues tenemos que ser más proactivos para tratar de preservar componentes de ecosistemas, pero también imaginar y construir tipos completamente nuevos de ecosistemas que permitan una reconciliación entre el desarrollo humano y la biodiversidad. Entonces, en este sentido, hay una tendencia, por ejemplo, hay una tendencia muy amplia que se discute entre los planeadores urbanos, que hay que moverse hacia un desarrollo más compacto, en donde este desarrollo compacto podría llegar a reducir el área de espacios verdes. Aquí vemos que en esta gráfica que les estoy presentando, podemos ver que a mayor densidad de habitantes urbanos, entonces se gasta
se emite mucho menos, se emiten mucho menos emisiones de CO2 por la población que se encuentra, si esta es más densa, y esa es la tendencia. Entonces, si llevamos a esta tendencia, a hacinarnos y aumentar nuestra densidad como humanos en las ciudades, pues se puede llegar a reducir el área, podemos llegar a pensar que se puede reducir el área de espacios verdes, pero también piensen que en otros lugares la reducción de las ciudades puede liberar espacio para el establecimiento de nuevas áreas verdes que puedan fungir y puedan servir a la sociedad que habita esa ciudad. Pero también tenemos que considerar otras posibilidades que incluyen a los servicios ecosistémicos urbanos. Entonces, primero les voy a platicar un poco de los servicios ecosistémicos urbanos para hablar de esta perspectiva, que y quizá de cierta forma pueden llegar a sonar repetitivos, se han abordado de forma amplia y frecuente en distintas pláticas y conferencias y en libros de texto, que son, digamos, los 4 pilares de los servicios ecosistémicos urbanos, que son los de aprovisionamiento, los de regulación, los de hábitat o apoyo, que son quizá este es uno extra, que el de hábitat o apoyo es aquel lugar o que pueda llegar a brindar un espacio en donde lo habiten ciertas especies como tal o cualquier especie, y también los culturales como los recreativos o de meditación. Entonces, disculpen, aquí me adelanté. La rápida degradación que observamos de la capacidad de los ecosistemas para generar estos servicios no solo requiere comprenderlos mejor para mantener las funciones importantes del ecosistema, sino que también requerimos que este conocimiento se coloque pues en un amplio contexto institucional y de gobernanza. Entonces, requerimos un enfoque, otra vez, de sistemas socioecológicos interdisciplinario, que yo lo considero de vital importancia y crítico para los tiempos en los que vivimos. Entonces, hay que considerar que los servicios ecosistémicos pues son también un subconjunto de las funciones ecológicas, es decir, los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en una región, y las funciones del ecosistema que incluyen, por ejemplo, el aprovisionamiento de hábitat para la vida silvestre, el ciclo del carbono, la descomposición, la productividad primaria y también el ciclo de nutrientes como tal. Entonces, podemos pensar en ecosistemas urbanos como los humedales urbanos, podemos pensar en bosques urbanos, los parques, incluso en estuarios que se pueden caracterizar por estos procesos o funciones que ocurren particularmente en ellos y tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerar esos procesos que ocurren en cada una de estas áreas de forma particular. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos de algunos servicios ecosistémicos que se producen en espacios y por elementos verdes, como la reducción de contaminantes del aire que podemos esperar de ciertos parques, humedales o bosques, la reducción en el efecto de la isla de calor o beneficios incluso que son directos a la salud, como por ejemplo una reducción del asma en la infancia o incluso la reducción de la mortalidad y mejoras de salud de forma general. Hay una amplia tendencia en la literatura médica que incluso está evaluando cómo estas áreas verdes pueden llegar a ayudar o pueden promover incluso una recuperación mucho más rápida que en otros pacientes relativo a otros pacientes que no cuentan con esta cercanía con las áreas verdes, pero también puede llegar a brindarnos un mejor conocimiento ecológico y público y tener una mayor conciencia una mayor conciencia en los urbanitas para enfrentar estos desafíos de la sostenibilidad.
Y aquí, para hacer frente, digamos, a estos, o poder contabilizarlos o tener eh, ciertas evaluaciones y saber qué es lo importante de estos servicios, pues es necesario contar con indicadores que estén, que rastreen cuáles son las fuerzas socioecológicas que impulsan estas tendencias que observamos en las ciudades, y también nos sirven, nos podrían servir estos indicadores como aquellas presiones las cuales se ejercen sobre los ecosistemas. Y de estos indicadores podemos hablar eh, de dos. Hay de dos tipos, que son los indicadores de desempeño, que a grandes rasgos describen cuánto del servicio puede potencialmente ser utilizado de forma sostenible. Por ejemplo, el número máximo de personas que se pueden realizar, o el número máximo de bombas que podemos instalar para la extracción de agua, por ejemplo. Esos son indicadores de desempeño. Y por otro lado, tenemos otros que son los indicadores de estado, que describen qué componente o proceso del ecosistema está proporcionando aquel servicio. Por ejemplo, el número o el área de características, el área total del paisaje con valor recreativo declarado. Es decir, cuánto tenemos, por ejemplo, de un área natural protegida en zonas urbanas. ¿Cuántas áreas urbanas tenemos? Eso es como un indicador de estado, y podemos irlo rastreando, qué tanto ha crecido o ha decrecido a lo largo, qué tanto ha incrementado o qué tanto ha disminuido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de ejemplos como de indicadores, como indicadores de valor para la regulación local del clima o la calidad del aire. También, por ejemplo, podemos pensar en indicadores de recreación o de salud mental y física, o indicadores como los que ustedes realizan, de una labor muy importante, que es la de hábitat, para cuál especie, cuáles son las especies que están ahí, cuál es la biodiversidad que está ahí, y también indicadores para el control de plagas, que también aquí podemos hablar de algunas plagas que pueden llegar a salirse de control como tal. Pensemos en cómo se le ha salido de control en el estornino pinto en Estados Unidos, o también indicadores para turismo. Por ejemplo, aquí pienso en cómo ha crecido de forma exponencial el aviturismo en la península de Yucatán, por ejemplo, o también indicadores para la eliminación de nutrientes, y bueno, también se pueden ahí incluir estudios de estabilidad en rendimiento de humedales. Pensemos, por ejemplo, en Xochimilco. Entonces, tenemos que considerar la dimensión temporal, tanto para la aplicación de estos indicadores, pero también tenemos que pensar en estudios en estos indicadores que se puedan evaluar con el tiempo, es decir, retrospectivos, para que podamos dar seguimiento y podamos tener una mejor orientación en el futuro, y para apoyar y planificar de mejor forma estrategias. Entonces, se necesita un marco para vincular mejor los servicios ecosistémicos urbanos, pero también los aspectos económicos y la calidad de vida de las personas. Y de nuevo, requiere este esfuerzo, y esto que les cuento requiere enfoques interdisciplinarios que no son sencillos, pero que son críticamente necesarios. Y para ello, también, o sea, siguiendo hablando en esta conversación de servicios ecosistémicos urbanos, me gustaría también aquí incluir un concepto que me gustaría que se llevaran, que es el de resiliencia urbana. Y aquí les aviento una pregunta que no es necesario que contesten, que es que normalmente, ¿qué entendemos por resiliencia? Y
normalmente yo entiendo por resiliencia generalmente, o antes entendía, lo entendí en un contexto de respuestas a impactos repentinos como los desastres naturales, ¿no? Llegaba un huracán, ¿qué tan resiliente es el sistema? ¿Qué tanto puede regresar a su estado un ecosistema o un sistema como tal? O, o una sociedad, ¿qué tanto se puede, qué tan resiliente es, ¿no? ¿Qué tan resistente a los cambios y qué tan fácil puede regresar a su estado natural o al que siempre o al que generalmente se encuentra? Entonces, eh, y aquí las ciudades necesitan planificar y gestionar los ecosistemas urbanos para un suministro duradero de servicios en sistemas urbanos dinámicos que van a llegar a ser afectados por el cambio global. Esto es un hecho, van a llegar a ser, van a cambiar y tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que aquí la resiliencia es un concepto, tenemos que considerarla como un concepto multidisciplinario que puede llegar a abarcar la persistencia, la recuperación y la capacidad de adaptación y transformación de los sistemas y los subsistemas socioecológicos. Entonces, como a grandes rasgos, y podemos definir la resiliencia urbana con todo esto que les digo, como la capacidad de un sistema urbano para absorber perturbaciones, para reorganizarse, pero también para mantener esencialmente las mismas funciones y que estén retroalimentándose a lo largo del tiempo y que continúen desarrollándose a lo largo de una trayectoria particular. Y es que esta capacidad se deriva de características como la diversidad, la redundancia de componentes y las interacciones entre estos componentes que se involucran para generar pues incluso diversas funciones y que nos pueden llegar a otorgar lo que conocemos como resiliencia. Es curioso porque la resiliencia generalmente no se considera dentro de la sustentabilidad como tal, y es vital que incluyamos esta resiliencia. Por ejemplo, si yo les comento cuál es la definición como tal de sustentabilidad, es como para no afectar el consumo de recursos, para no afectar a las generaciones futuras. Pero en ese concepto de sustentabilidad no se incluye esta, no se incluye este concepto de mantener las funciones y no solo mantenerlas, sino, ¿por qué no?, comenzar a imaginar que podemos dar mucho más de lo que nos lo encontramos. No solo mantener y que las generaciones futuras tengan, sino que tengan más de lo que nosotros hemos tenido o lo que nos tocó o lo que recibimos, como lo es actualmente. Entonces, la resiliencia puede fomentarse incorporando el concepto de los servicios ecosistémicos en la planificación, en el diseño y la gestión urbana de los sistemas socioecológicos que ocurren ahí. Y pensamos que una mayor cantidad, una mayor calidad y una mayor diversidad de servicios ecosistémicos de la mano de la planeación de cómo se llegan a dar esta interacción entre los sistemas ecológicos y sociales, pues nos podría llevar a obtener esta resiliencia urbana. Entonces, las ciudades deben de salvaguardar este suministro resiliente. Es vital que lo hagan, de servicios ecosistémicos a largo plazo, para garantizar el bienestar de todos, el bienestar de todos los urbanitas que vamos a estar y van a estar habitando zonas urbanas. Pero algo muy importante que hay que agregar aquí cuando hablamos de resiliencia en zonas urbanas es resiliencia de qué y a qué y para quién. En áreas urbanas se agrega el quién porque tenemos que pensar que no tenemos que saber a dónde dirigir estos esfuerzos, en el sentido de que hay gente o hay grupos sociales mucho más vulnerables
o que tienen mucho menor resiliencia urbana, y cuando hacemos o cuando estamos pensando en este tipo de implementaciones, siempre es muy importante pensar para quiénes van dirigidos estas iniciativas para fomentar la resiliencia como tal. Entonces, bien les comentaba que no se han incluido la resiliencia como tal en la evaluación de los servicios ecosistémicos urbanos, y, eh, y bien podría entenderse o abordarse esta resiliencia pues mediante esta gestión urbana que puede ir dirigida a la infraestructura verde y a los servicios ecosistémicos asociados a esta infraestructura verde. Y me refiero, por ejemplo, a los manglares y a los humedales que pueden brindar resiliencia a las comunidades cercanas, como por ejemplo a los efectos de los ciclones, por ejemplo, y la infraestructura verde puede brindar resiliencia ante las olas de calor que esperamos que sean más frecuentes en el futuro y pueden proporcionar enfriamiento. Pero ¿por qué no también pensar que estas áreas, cuando no están dando esta como amortiguamiento o resiliencia ante los procesos naturales, ante los peligros naturales, eh, también pueden prestar servicios culturales, por ejemplo, o de aprovisionamiento, y pensar en estos servicios duales también que pueden ofrecer cada uno de estos elementos o componentes eh, cuando planeamos las ciudades. Entonces, para construir esta resiliencia, sin duda es fundamental comprender los impulsores sociales que ocurren en nuestro sitio, en donde vivimos, en las ciudades, y los ecológicos, también característicos de la región urbana en donde vivimos. Y aquí nada más quiero recordar que la urbanización ocurre de formas muy distintas, como lo vemos en el principio de la presentación, de esta presentación. La urbanización se ha dado de formas muy diversas. Y también la urbanización cambia, ya sea si estás en un país desarrollado o en vías de desarrollo, también la urbanización va a ser distinta, y tenemos que, y los valores culturales también van a ser distintos. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta estas diferencias. Y bueno, podemos también pensar que los seres humanos están profundamente involucrados en la generación de estos servicios ecosistémicos, por ejemplo, que son coproducidos por las personas y los ecosistemas. Y aquí, por ejemplo, les doy para pensar que los cambios en los regímenes de gestión o en los patrones de uso de los ecosistemas, pues pueden cambiar profundamente lo que un ecosistema urbano puede ofrecer. Es decir, cuando hablo de regímenes de gestión, pues cuando cambia una dirección, cuando cambia un sexenio, un gobernante, pues pueden venir ideas distintas que pueden tener implicaciones muy profundas en los ecosistemas. Entonces, el humano juega un papel importantísimo. Y si todas y bueno, si los mecanismos, en el segundo punto es los mecanismos compensatorios, ya sea en las comunidades de especies o en el uso humano o en la administración de estos ecosistemas, dependen de una respuesta diferenciada a las perturbaciones. Entonces, aquí es muy importante mencionar el dependen de una respuesta diferenciada, porque si todas las especies, incluidas los humanos, reaccionan de una misma manera a una determinada perturbación, entonces podemos esperar que va a haber un cambio sistémico amplio, y que va a ser independiente de la diversidad del sistema. Entonces, también tenemos que pensar que toda la región podría estar siendo afectada de forma similar, y la afectación puede venir del sistema humano completamente, al 100%, y de ahí parte que cómo el humano puede jugar un papel tan fundamental, y que tenemos que hacernos responsables y tenemos que ser creativos a la hora de enfrentar el futuro que se espera en los siguientes años, el futuro a corto plazo. Entonces, los servicios ecosistémicos, como conclusión de estas ideas de servicios ecosistémicos y resiliencia urbana, pues este conjunto
de ideas permiten que la planificación de las ciudades y la gobernanza pues se vuelvan adaptables y que sean pues reflexivas, que podamos cambiar, que podemos permitir que los ciudadanos adopten pues iniciativas para restaurar la infraestructura verde en los barrios, por ejemplo, los barrios urbanos, y en sinergia pues podrían estar con los planes de la ciudad para agregar, por ejemplo, superficies impermeables. Y imagínense que si hay una iniciativa de los ciudadanos y también hay un plan de la ciudad para, por ejemplo, agregar estas superficies impermeables, pues se podría llegar a aumentar la absorción y la retención de agua en espacios urbanos. Y este ejemplo que les estoy diciendo ya lo hizo la ciudad de Nueva York y hizo un plan en donde involucró como 6 millones de dólares para apoyar a propietarios y llevar a cabo esto, que reverdecieran sus jardines y sus ciudades, y de esta manera pues se promueve construir resiliencia urbana pues de una manera reflexiva, en donde pues se satisfacen pues múltiples necesidades, que es aquí, por ejemplo, no solo absorber las aguas pluviales, sino también espacios de apoyo que crean un sentido de comunidad, que pueden crear un sentido de cohesión social y también pueden crear un sentido de inclusión para los habitantes de las ciudades. Entonces, no solo pensar en qué puede hacer uno solo, y las ciudades también pensar, pues, qué ellas pueden hacer, ¿no? Como los gobiernos como tal o las administraciones, qué pueden hacer, sino también pensar en que se pueden trabajar cosas en conjunto bien bonitas, que también incluyo mucho de lo que también, aquí otra vez menciono mucho de lo que ustedes hacen en términos del acercamiento de la biodiversidad a la población. Como pueden ver, toma una relevancia sumamente importante en términos de la conceptualización del humano en su ciudad. La hace suya, la hace un sentido de pertenencia, el hecho de conocer con quienes convive, por ejemplo. Eh, y bueno, de todo esto, me gustaría también que pensaran en incluir visiones positivas. O sea, además de pensar y tener en contexto la sustentabilidad y la resiliencia urbana, me gustaría mucho que tuvieran en cuenta la visión positiva como tal. Y aquí, a grandes rasgos, las visiones sirven como base para toda la planificación estratégica. Las visiones son un concepto y la visión positiva sirve para planificar estrategias en las ciudades de todo el mundo y a múltiples escalas, y desde una escala chiquita, desde escalas locales, niveles de vecindario, o hasta podemos tener visiones municipales, estatales y hasta federales. Pero básicamente podemos eh, generalizar una visión positiva como un estado o un futuro deseable con el que queremos. Y algunos de estos ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos de qué es una visión positiva para que les quede mucho mejor este concepto. Y es, por ejemplo, este proyecto de la Fundación Rockefeller que se llama las 100 ciudades resilientes. Y este es una iniciativa que la impulsa esta fundación, y lo que hace es que requiere que las ciudades desarrollen planes de resiliencia en donde se subraya el papel de la visión en la planificación y que estos planes se realicen como un proceso clave en la construcción de resiliencia urbana a escala de vecindario y ciudad. Es decir, aquí esta fundación nos está vendiendo de cierta forma, por decirlo de alguna forma, una perspectiva que ellos tienen que van a impulsar de ciudad, obviamente informada. Al decir que nos están vendiendo, no quiero decir que no esté informada y que sea simplemente ideas sueltas, son visiones informadas, una especie de producto o lineamientos que pueden llegar a servir o a ayudar a impulsar ciudades para promover resiliencia. Otra de las iniciativas, por ejemplo, otra visión es esta que les contaba de las ciudades del C40, que si pertenecen a esta iniciativa,
el C40, esta iniciativa del C40, a la cual está incluida la Ciudad de México, por ejemplo, que es este puntito que ven aquí. Esta iniciativa los ayuda a llevar a cabo sus planes o incluso a planificar la estrategia por la cual van a seguir para cumplir los acuerdos de París. Y cómo, y pues bueno, puede llegar a ser crucial para las ciudades, para algunas administraciones que pues no tienen mucha idea de dónde empezar y pueden echar mano de lo que han hecho otras ciudades, por ejemplo, en este tipo de iniciativas. Incluso se llega a discutir y se promueven cosas incluso como el Metrobús que se encuentra en la Ciudad de México. Recordemos que es una iniciativa colombiana, si mal no recuerdo, y también ha sido incluida en estas pláticas del C40. Entonces, para que se imaginen cómo pueden incidir incluso desde ese lado. Otra iniciativa, otra visión que nos comparte, por ejemplo, la FAO, es esta de ciudades verdes, que aquí nada más se los menciono por si lo quieren checar, de cómo están pensando estas diferentes organizaciones a llevar a cabo sus visiones como tal del futuro que esperan o del futuro que quieren. Y bueno, otra famosa que es como una muy popular es la visión de la ciudad inteligente. Pero otras iniciativas que ya se están llevando a cabo, por ejemplo, es esta visión, por ejemplo, que lleva China, que mucho de lo que ocurre en China es pues la falta de agua que poco a poco se acerca y rasca a algunas ciudades. Y China impulsa esta visión que se llama ciudades esponja, en donde el país tiene como objetivo que el 80% de sus áreas en construcción cumplan con ciertos criterios que abarcan este concepto que han llamado así. Y ellos esperan que para 2030, pues el 80% de sus áreas lo cumplan. Y bajo esta visión de 15 años, pues la ciudad este concepto o esta visión de ciudad esponja está ganando pues rápidamente impulsos que están siendo respaldados con inversión del gobierno central y de provincias de muchos lados, lo cual llama la atención como una estrategia así puede llegar a ser bastante abanderada o puede ser tomada en cuenta por una población amplia. Entonces, otro ejemplo de visión es esta de Songdo, que es de Corea, y esta es una de las primeras ciudades construidas bajo el concepto de ciudad inteligente. Y el plan de la ciudad es demostrar pues soluciones tecnológicas e innovadoras y de vanguardia para la gestión de residuos, el transporte y pues bueno, en fin, los sistemas que mejoren la seguridad de esos sistemas y bueno, también lo venden como que va a llevar bienestar a los niños que habiten ahí y a toda la población. Entonces, ellos apuntan a que Songdo, el 40% de esta ciudad, sea reservado como espacio público verde y y puede llegar a ofrecer, o al menos se vende, que estas áreas o el 40% de estas áreas se ofrezcan a todos, a los residentes, a los visitantes, a las empresas, y que sea, pues bueno, el mejor lugar para vivir, trabajar y jugar y para toda la población. Entonces, el concepto de visión no es sencillo, tiene que ser informado, pero puede ser un componente clave de las transformaciones hacia la sostenibilidad de estas ciudades. Y bueno, pues el futuro sabemos que es en todo caso incierto, eh, no es estacionario y pues obviamente es difícil de prepararnos para el futuro, pero tenemos que tener una visión inspiradora, tenemos que pensar, tener en cuenta el pensamiento sistémico, tenemos que abordar explícitamente las compensaciones de los sistemas y los conflictos normativos entre, por ejemplo, los objetivos que queremos y las metas a donde queremos llegar. Y bueno, pues aquí se puede hacer uso de una amplia cantidad de herramientas, o sea, desde
no sé, modelos participativos, mapear los sistemas que podemos encontrar ahí, ya sea el que nos interesa. Podemos mapear también las actividades que se realizan ahí como herramienta para evaluar y para evaluar estos sistemas naturales. Eh, y también estas visiones tienen que tener una tensión esencial. ¿Y a qué me refiero con esta tensión que es esencial? Que es que los horizontes de tiempo de una visión no pueden ser demasiado cortos, pero tampoco pueden ser muy largos. Por ejemplo, si son demasiado cortos en una visión, pues puede llegar a pensar que los logros no se van a llegar a hacer de forma efectiva. Y si son de horizontes de tiempo muy largos, estos objetivos y las metas que se quieren llegar, pues se podría llegar a verse abstracto, se podría llegar a ver ideas que quizá las ves muy lejanas y podrían llegar a no percibirse como no tan importantes, aunque lo sean, y pues se pueden llegar a desvincular incluso de las necesidades inmediatas de las personas, lo cual es lo que se tiene que evitar. Pero con esto les digo que no tiene que ser ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que ser algo en medio, cosa que es muy difícil decir. Es muy difícil poner una varita diciendo, este es el tiempo ideal. Tiene que acotarse al contexto y a la percepción del sistema y al conocimiento que tenemos nosotros en el sistema urbano en el que trabajamos o al que pertenecemos. Y pues finalmente, pues tiene que ser, que tienen que ser metas transformadoras, que tienen que ser verdaderamente cambiantes, que se desvíen de una forma radical a las tendencias existentes que hemos estado trabajando por las últimas décadas, lo cual requiere que reconsideremos lo que calificamos como evidencia como tal, y de aquí impulsar un poquito la imaginación, los espacios imaginativos, más bien espacios en donde podemos, vaya, imaginar estas visiones y aventarnos a proponer cosas muy, muy radicales. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Parques, por ejemplo, este primer panel, que es el que proponen que sean parques que regulen o amortigüen inundaciones, pero cuando estén en temporada de secas, eh, también funjan como parques. Estos, por ejemplo, paneles solares que combinen infraestructura verde y gris, que son árboles y estos paneles y puedan llegar a ayudarnos con islas de calor. O, ¿por qué no? Estos jardines que pueden llegar a ser, hacernos resilientes ante las inundaciones o simplemente reducir el consumo de agua, de materiales y hacer mucho más eficientes el uso de los espacios. Pero todo esto juega un papel muy importante, la creatividad y la imaginación que podemos llegar a tener en estos espacios y también, ¿por qué no? También incluir la voluntad de los tomadores de decisiones, que mucho va de la mano con la información y con la tendencia y la información con la que cuenta la población, porque la población, como bien se sabe, pues va a impulsar cosas que le importen. Y pues si no lo conocen o si no ven, no tienen una información clara acerca de lo que se puede hacer, de lo que hay y de lo que a lo que son vulnerables, pues puede llegar a ser difícil convencer y que te ayuden a impulsar estas visiones urbanas como tal. Entonces, las ciudades son, pues, hay que considerarlas como una unidad de acción. Cada ciudad es responsable o digamos, es una unidad en donde se pueden hacer muchas más cosas si lo pensamos a nivel de estado o incluso a nivel federal. Nada más que también hay que pensar que de forma general los gobiernos locales suelen ser responsables del 70% de la inversión pública
y el 50% del gasto público en el medio ambiente. Entonces, también hay que considerar que el financiamiento del sector público podría no llegar a ser suficiente, y también se tienen que movilizar ciudades a obtener capital pues privado, ya sea por fundaciones o por proyectos o por iniciativas incluso de estas visiones que les comentaba. Y, y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las ciudades no reciben, el 60%, no reciben ningún apoyo financiero de otros para sus acciones de adaptación. Y, y pues tener en cuenta no solo los servicios ecosistémicos, la resiliencia, la visión, sino también hay que tener en cuenta que la capacidad financiera para llevar a cabo estos planes, pues no es del todo suficiente si se toma en cuenta únicamente el gobierno a nivel local, y hay que pensar más allá y pensar en obtener fondos para llevar a cabo nuestros planes y nuestras ideas y estrategias que impulsen esto de otros sitios o de otros aliados que incluso no hemos considerado. Y bueno, pues eso es la plática que les quería dar hoy en día, y les agradezco mucho por la atención, y pues nuevamente les comparto mi correo electrónico, que es este, y mi cuenta de Twitter, por si gustan escribir por ahí, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Me encanta la visión que nos das. Yo ya había escuchado tu plática y como bien dices, en el programa de Aves Urbanas, pues justo tenemos a los integrantes, a los líderes en los sitios, que sin darse cuenta son como las personas que se van a requerir en el futuro, ¿no? En este tipo de ciudades que pensadas con la naturaleza, el humano como parte de la naturaleza. Vamos a dejar de grabar para pasar como a la sección de discusiones. Muchas gracias, Marco. La primera pregunta es de